Hola, soy Martín Fernández y una vez más voy a tratar de motivaros a la lectura y estudio de otro gran libro. Si te gusta el vídeo, agradeceré tus likes y comentarios al final. Karate-do Kyohan, escrito por el fundador del estilo Shotokan, Gichin Funakoshi. Este libro es el texto maestro del autor y corresponde a la traducción de Harumi Suzuki Johnston. Si quieres saber más sobre el autor Gichin Funakoshi, puedes ver algunos de mis vídeos anteriores como Karate-do Mi Camino, la autobiografía del autor, los 20 principios rectores del Karate-do, la esencia del karate, Karate Jutsu. Todos estos libros y muchos más los tienes en mi canal junto a otros vídeos dedicados a aspectos técnicos del Karate-do y Budo. Antes de continuar hablando de este libro, he de decir que la traducción del Karate-do Kyohan de Harumi Suzuki Johnston es la única que se corresponde fielmente al original escrito por el maestro Funakoshi en el año 1935. A día de hoy, que yo sepa, estas traducciones están disponibles en inglés, francés, alemán y japonés. Y muy poco tiene que ver con este otro libro llamado Karate-do Kyohan, escrito por el maestro Tsutomu Oshima, en el cual podríamos decir que es una interpretación que el maestro Oshima hace del Karate-do Kyohan del maestro Funakoshi, pero los textos que escribió el maestro Funakoshi aquí no aparecen al completo, aparecen en otro orden y las fotografías son prácticamente en la totalidad de este libro del maestro Oshima. Incluso hay apartados que vienen en el original que aquí se han omitido y se han añadido otros nuevos apartados que vienen en este libro y no constaban en el original. Por ejemplo, los Takyokus y Tennokata que aparecen del maestro Oshima en este libro no aparecen en el Kyohan original del maestro Funakoshi y otros muchos aspectos que podría comentar. Por esto quiero decir que no es que sea un mal libro, sino que no es fiel al original del maestro Funakoshi. Tras la intro comenzaremos con el análisis del libro. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. El libro comienza con un prefacio, seguido de una introducción de Gisho Funakoshi, familiar del autor por parte de padre, y una serie de caligrafías como un regalo del emperador, otras del autor y de demás autoridades. Continúa con el prólogo del almirante Ken Wakana y a continuación con la tabla de contenidos. El libro del que dispongo corresponde a la traducción en inglés y tiene unas medidas de 27 centímetros de largo por 21,5 de ancho y consta de 262 páginas. Las tapas de este libro son un cartón que podría ser mejor y está impreso en blanco y negro y por lo tanto se echa en falta pues un buen papel fotográfico o satinado en el que se pudieran apreciar todas las fotografías y se corresponden, como he dicho, a todas las fotografías que aparecieron en la primera edición original impresa en el año 1935. Y dicho muy grosso modo, este libro está formado por 6 secciones y 2 apéndices. Voy a enumerar cada una de las secciones con su título y las páginas que lo contienen para que vean que cada sección no está tratada de forma baladí, sino que tiene amplitud de contenidos y de conocimientos que podemos leer y estudiar en profundidad. La primera sección se corresponde con la introducción y va de las páginas 2 a 13. La segunda sección nos habla de la construcción del karate y va de las páginas 18 a 27. La tercera sección nos habla de los katas básicos y va de la página 32 a la 137. En esta sección el maestro nos habla de 15 katas básicos que vienen en el libro, lo cual no quiere decir que no conociera otros katas y no los practicara, porque de hecho en el libro vienen algunas fotografías de aplicación de técnicas en las que los movimientos son de otros katas que no vienen referenciados en el libro. Estos katas son los Heian o Pinan, Basai-dai, Basai-sho, Kankudai
Kankuso, Gankaku, Gion, Jite, Hangetsu, Enpi y Tekisodan. La sección 4 habla de Kumite y va de las páginas 146 a 216. Esta sección de Kumite tiene 7 capítulos, que son: capítulo 1, el significado de Kumite; capítulo 2, Kumite básico; capítulo 3, Nidan Genka; capítulo 4, Sandan Genka; capítulo 5, Iai, trabajo desde la posición de Seiza; capítulo 6, técnicas de proyección, Nage-waza; capítulo 7, las armas en karate, con algunos ejemplos de aplicaciones contra tanto, katana y bo. La sección 5 trata sobre la defensa personal femenina y da una idea de la implicación del maestro Funakoshi con este tema, con lo cual empieza explicando sobre el significado de la defensa personal femenina y a continuación analiza diferentes situaciones o supuestos prácticos. La sección 6 es sobre los puntos vitales del cuerpo humano y comienza enumerando cuáles son los puntos vitales del cuerpo humano y la explicación sobre los mismos. Para ello viene un esquema, un dibujo, en el cual se muestra tanto la visión anterior del cuerpo como la posterior con los diferentes puntos vitales y se van analizando uno a uno. A continuación va el apéndice 1, en el cual se describe cómo construir un makiwara y lleva varios dibujos con las medidas, con cómo construir lo que es la base del makiwara, como el trenzado de paja y demás. Todo, por supuesto, son los dibujos originales de la edición de 1935. Y para terminar el libro tenemos el apéndice 2, que es sobre una recopilación de diferentes teorías del karate, en el que a modo de ensayo varios autores exponen algunas de estas teorías, que son: buen material para la educación nacional, por el general Oka; el verdadero valor del Karate-Do, por el coronel Tagashira; el magnífico arte de los puños y manos desnudas, por el licenciado en arte Kanjun Higaona; Karate Jutsu desde el punto de vista de la educación, por el teniente cirujano naval Ryosao Hayashi; el desarrollo del karate, por Ankyo Sueyoshi, editor jefe del Okinawa Times; y una miscelánea de pensamientos del karate por el profesor Hideo Yoshikawa de la Universidad de Waseda, terminando con una serie de citas, máximas y pensamientos sobre lo que deberían de conocer los estudiantes de karate. En definitiva, estamos ante una obra de culto que para el año que se publicó, 1935, era muy avanzada para este tiempo y desarrolla tanto los aspectos filosóficos como de historia, como los aspectos técnicos debido a la multitud de fotografías y a las explicaciones y anotaciones al margen que hace referencia en cada una de las técnicas, de los movimientos, de los katas, de las aplicaciones por parejas, tanto de aplicación de kata como en la sección de kumite, en la cual no solamente describe el movimiento, sino que hace referencia a los conceptos que subyacen en los mismos. En cuanto al trabajo de los 15 katas, no vienen todas las fotografías de los mismos, pero sí las principales y con unas explicaciones muy concisas, con las cuales cualquiera que tenga conocimiento de los mismos lo entenderá perfectamente. Y como no podía ser de otra manera, el autor termina su obra con los pensamientos de Confucio y Sun Tzu y otros autores, para dejar claro cuáles eran sus prioridades. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, me daré por satisfecho. Y como siempre digo, nos vemos en el dojo o en el próximo vídeo.